¿Ahí lo ven? Sí. Sí, sí, ahí se ve. Perfecto. Bueno, gente, con el tema de estructuras secretoras terminaríamos todo lo que serían los módulos vinculados a la descripción a nivel de célula y a nivel ya de tejidos. Ya las próximas, después de estructuras secretoras, ya empezarían las clases en donde uno analiza cómo todos estos tejidos y estas estructuras que vamos a ver en estos teóricos se organizan ya en los órganos principales de la planta, a ser raíz, tallo y hoja, ¿no? Serían los 3 módulos que quedan de la materia. Así que estructuras secretoras, en el fondo, digamos, se lo da aparte porque, como vamos a ver, este tipo de estructuras pueden aparecer en cualquiera de los tejidos que estuvimos viendo. Entonces, por eso no las incluimos como un tejido particular. Vieron que nosotros, por ejemplo, en los animales, ustedes tienen un sistema encargado de la secreción y de la excreción de productos. Es decir, en el caso de los animales, el concepto de secreción hace alusión principalmente a aquellas sustancias que se generan en un punto del organismo y de alguna manera son transportadas y utilizadas en otra parte, como por ejemplo las hormonas. Entonces tenemos un sistema endocrino que se encarga de secreciones, en este caso de hormonas, pero también, qué sé yo, la bilis, es decir, hay distintos órganos o glándulas que producen secreciones, el páncreas, etcétera, que actúan en alguna determinada parte del organismo. Y excreción, en el caso de los animales, hace alusión a aquellos productos metabólicos que no van a ser utilizados con posterioridad, ¿no? Sino que son, entre comillas, productos de metabolismo, digamos, secundario que se desechan. Entonces hay un sistema excretor especializado, ya sea las glándulas sudoríparas, el sistema urinario, etcétera, para eliminar los desechos metabólicos. En el caso de la planta, no tenemos un sistema separado, digamos, por un lado van las secreciones y por otro lado las excreciones, ¿entiende? No hay un sistema diferenciado o un tejido organizado en alguna estructura, en algún sistema, insisto, que permita diferenciar estos procesos. Entonces, el concepto de secreción en las plantas en realidad es en un sentido amplio, haciendo alusión justamente a eso, es decir, ya sea células o tejidos, pues vamos a ver, ¿no? O una estructura más compleja que de alguna manera produce algún compuesto, ya sea para eliminarlo, sacarlo, digamos, ¿no? Aislarlo, compartimentalizarlo, porque puede ser tóxico, porque es un desecho que no particularmente no lo usa, o ya sea porque cumple alguna función ya sea fisiológica determinada. O sea, ahí no hablamos de secreción y excreción como dos tipos de productos o de procesos que hacen alusión a productos con características radicalmente diferentes. Entonces, en la planta vamos a ver que vamos a dividir, de hecho, el teórico en la descripción de lo que definimos como estructuras secretoras externas y estructuras secretoras internas. ¿A qué nos referimos en cada caso? Bueno, si la secreción que produce la célula, un tejido, etcétera, de alguna manera se aísla hacia el exterior, lo que sería el apoplasto o concretamente el exterior de la célula, es decir, el exterior de la planta, entonces hablamos de una secreción de tipo externa. Si ese compuesto queda de alguna manera en el interior del órgano, de la planta, de la célula, como podría ser en una vacuola, o sea, si se compartimentaliza, depende a qué nivel, a qué escala estemos mirando, ¿no? Y queda dentro del cuerpo de la planta, pero compartimentalizado, hablamos de estructuras secretoras internas. Después vamos a ver ejemplos de cada uno de estos casos, obviamente para que les quede más claro a qué nos estamos refiriendo. Y, digamos, cuando hablo de estructura secretora, es un término general para designar, o sea, una estructura secretora puede ser desde una célula, un tipo particular de célula. ¿Se acuerdan que cuando veíamos tejidos usábamos a veces el término didioblasto para referirnos a células que, por ejemplo, acumulan cristales,
o taninos, o sea que tienen de pronto alguna característica peculiar, de hecho acumulan algún tipo de metabolito que las hace diferentes del resto de las células que conforman ese tejido. O sea, una estructura secretora puede ser desde una célula a un tejido, después vamos a ver cómo puede ser toda una epidermis, es decir, pueden ser ya pluricelulares, ya sea conformadas por un tejido, partes de un tejido, como podrían ser los tricomas glandulares, que en el fondo son parte de la epidermis, toda una epidermis puede ser glandular. Podemos tener ya estructuras más complejas conformadas por distintas partes, distintos tejidos, formando glándulas. Podemos tener conductos, cavidades. ¿Se acuerda cuando hice mención en algún momento que veíamos cinema secundario a los canales resiníferos de pino, por ejemplo? En fin, entonces hay toda una gama de estructuras, desde lo más sencillo, que es una célula, hasta estructuras más complejas, que caen dentro de esta clasificación de estructuras secretoras. ¿Cómo se produce concretamente la secreción? ¿Cómo se genera la secreción? Vamos a ver que dependiendo del sistema, digamos, o de la estructura de la cual estemos hablando, puede haber, digamos, dos grandes alternativas. Por un lado, que la secreción sea un producto de un determinado, insisto, célula, de una determinada célula, de un determinado tejido, donde esas células que conforman el tejido o la propia célula genera esa secreción y permanece viva. Es decir, de alguna manera produce la secreción y la compartimentaliza, ya sea al exterior o al interior de la propia célula, ¿no? En ese caso hablamos de secreción merocrina. Tras generar la secreción, la célula sigue activa, sigue viva. Y ahí hay dos vías dentro de la secreción merocrina. Hablamos de granulocrina cuando la secreción se produce a través de la formación de vesículas. Por ejemplo, cuando concretamente nosotros mirábamos, supongamos, los polisacáridos de pared celular, por decir un ejemplo, o las proteínas, digamos, que tienen actividad lítica que van hacia la vacuola, ¿se acuerdan que se sintetizan en distintas estructuras, ¿no? Supongamos el retículo endoplasmático, pasan por Golgi, etcétera, esos componentes, y se dirigen, son, digamos, señalizados hacia algún componente, ya sea de la célula o del tejido en cuestión. Entonces, si van a través de vesículas, en el interior de vesículas, hablamos de que la secreción sigue una vía de tipo granulocrina. ¿Se acuerdan, por ejemplo, la deposición de cutina, de cutícula? Que también implicaba eso, ¿no? Es decir, yo genero ese ponímero, los precursores, en el interior, en el citoplasma, a partir ya sea del retículo, que va circulando esas vesículas hacia otros compartimentos más complejos, hasta finalmente terminar en la pared celular, en la parte externa, digamos, de la pared celular, por ejemplo. Y la otra alternativa sería que no va la secreción a través de vesículas, sino que directamente el uso de carriers, de canales, de transportadores en la membrana, ya sea del tonoplasto, ya sea de la membrana plasmática, dependiendo hacia dónde se dirija la sustancia en cuestión. O sea, ya no es vesícula, sino directamente se sacan del citoplasma a partir de la actividad de canales o transportadores que bombean esas moléculas en cuestión hacia el destino definitivo. Obviamente, si estamos hablando de canales o moléculas, en general esto se aplica para iones o moléculas pequeñas. Justamente las moléculas más grandes, más complejas, en general no pueden atravesar los canales o no hay carriers específicos, entonces usualmente ahí va por la vía ecrina, ¿no? Granulocrina. Es muy común que, por ejemplo, vieron que las plantas que crecen en ambientes salinos, ¿cómo saco los iones, el exceso, por ejemplo, de iones sodio de la célula para que no sean tóxicos? Bueno, ahí típicamente se suelen usar canales específicos que bombean, por ejemplo, el sodio hacia el exterior o lo acumulan en la vacuola, por ejemplo. En fin, a ese tipo de transporte hace alusión el concepto de
secreción ecrina. Pero existen casos, vamos a ver, en donde la formación de esa secreción implica o involucra la muerte de la célula. Es decir, de alguna manera la secreción va ocupando todo el volumen representado por la célula, o gran parte de ese volumen, y finalmente la liberación de esa secreción implica la muerte de la célula, con lo cual, en el fondo, esa secreción no solo es una sustancia determinada, sino que va mezclada con el resto del contenido u otros componentes, ¿no?, que tenía esa célula. Entonces hablamos de secreción holocrina, holo en el sentido de que toda la célula se muere y contribuye su contenido a la composición de esa secreción. Esto por ahí es para ustedes más raro de imaginar ejemplos concretos, pero después vamos a ver algunos casos de ello. ¿Y qué es lo que se secreta? Como les dije, el concepto de secreción es amplio, en el caso de plantas, por lo tanto, pueden ser desde compuestos, digamos, que son útiles para la fisiología o el metabolismo de la planta, como compuestos que pueden ser tóxicos, ¿no? Entonces, bueno, acá tiene una lista de los posibles compuestos que uno puede encontrar y que cumplen algunas de estas vías que mencionamos recién y constituirse en secreciones. Desde iones excedentes, que pueden ser removidos en formas de sales, en algunos casos esas sales pueden formar cristales o no, pueden ser azúcares, pueden ser mucílagos. Los mucílagos, no sé si les suena el concepto de mucílagos. ¿Saben qué son los mucílagos? Sí, como sustancias gelatinosas. Claro, o sea, en realidad el concepto de mucílago, esas sustancias son básicamente de naturaleza hidrato, o sea, son hidratos de carbono, pero la peculiaridad que tienen es que justamente son muy hidrofílicos y forman justamente, en vez de ser solubles, quedan en una especie de estructura, una matriz que tiene justamente el aspecto de una gelatina. Y no sé si ustedes alguna vez comieron, por ejemplo, las semillas de chía, vieron la chía. Si ustedes las ponen en agua, van a ver que en el tegumento de esas semillas hay justamente células que tienen mucílago, y cuando se hidrata ese mucílago forma todo como una especie de baba, de gelatina alrededor de las semillas. Y eso tiene como objetivo en general mantener o generar un ambiente rico en agua, bien hidratado. Ahí creo que viene Iván. Justamente es el objetivo principal, la secreción de mucílagos por distintos órganos. Las raíces pueden tener justamente mucílagos alrededor, en fin, es asegurarse una provisión, ¿no?, de un ambiente húmedo, rico en agua. Productos secundarios del metabolismo, también, que no se utilizan. ¿Se acuerdan cuando vimos el caso de los taninos, aceites esenciales, resinas? Como decíamos, las sales que en otros casos pueden formar cristal, entonces las precipitan para que no queden solubles, y de esa manera es una manera de inmovilizar ese compuesto, alcaloides, etc. Y también, como dijimos, sustancias se pueden secretar que tienen concretamente funciones fisiológicas que se usan en el metabolismo. Enzimas, hormonas vegetales, en general en plantas hablamos de fitohormonas o reguladores de crecimiento. Ese es el término que se suele utilizar. Hormonas así a secas es un término más empleado en células animales, ¿no? Oh. Entonces, hoy vamos a hacer una descripción. Les comento que tanto la clase de hoy como la de mañana, en realidad, lo que pretende es no hacer un análisis exhaustivo del origen de cada una de estas estructuras, sino que tengan ideas ustedes de la variedad morfológica que podemos encontrar dentro de este tipo de estructuras. Van a ver que son dos teóricos más descriptivos que otra cosa,
pero para saber con qué se pueden encontrar al momento, ¿no?, de hacer el análisis de algún tejido, de algún órgano, si aparecen, entre comillas, algunas células o estructuras raras, que al principio dicen, ¿y esto qué es? No es ni xilema, ni floema, ni médula, etcétera, etcétera. Bueno, podrá ser una estructura secretora. Entonces, o cómo ciertos tejidos de los cuales estuvimos hablando, de pronto adquieren una función secretora. Entonces acá hay una lista de los principales tipos de estructuras secretoras externas que podemos encontrar. Hoy nos vamos a centrar en las externas, que como les dije son aquellas que de alguna manera la secreción termina siendo ubicada, secretada al exterior del cuerpo de la planta. Sigue algún camino que hace que esa sustancia no quede particularmente en el interior, sino compartimentalizada fuera del cuerpo de la planta. Entonces vamos a ir describiendo, esto es un ejemplo, es una diapo que les muestra en general de qué tipo de estructura vamos a estar hablando a lo largo del teórico. Vamos a empezar con el concepto de epidermis secretora y qué características uno buscaría o tendería a prestar atención a la hora de definir si si me encuentro frente a una epidermis con características secretoras o no. Es muy común que las epidermis secretoras estén formadas por células que tienen una apariencia más bien papilosa, es decir, células con esta forma alargada, y en donde la secreción, por definición, al ser una estructura secretora externa, va a ser depositada de alguna manera en algún punto por fuera o ya sea en la propia pared celular, que no deja de ser el apoplasto, o sea, al exterior del citoplasma de esta célula, o por fuera del apoplasto, en alguna instancia, ya sea directamente fuera de la cutícula, o como vamos a ver, muchas veces está depositada entre la cutícula y la propia pared celular, dependiendo de la naturaleza química y la estructura que tiene la cutícula. Puede ocurrir cualquiera de las dos variantes. Ahora vamos a ver a qué me refiero. Epidermis secretora es un término que hace alusión justamente a lo que les digo. ¿La epidermis qué es? Es un tejido, el más externo, de un montón de estructuras. O sea, en realidad la epidermis secretora no es algo que implica que una planta, toda su epidermis es secretora, sino que determinada estructura, determinado órgano, determinada glándula, etcétera, de esa planta, tiene su epidermis con características secretoras. ¿Se entiende la diferencia? Yo puedo tener una glándula que tiene distintos tipos de células y en particular, si uno analiza la epidermis, se encuentra que tiene características secretoras. En otro caso, ustedes van a ver que tengo glándulas en donde la epidermis es normal, la función de secreción le corresponde a otro tejido, etc. Y simplemente la epidermis es la última capita por donde sale esa secreción, pero no es la responsable de la generación de la secreción. Cuando hablamos de epidermis secretora, implica que las células de la epidermis son las que finalmente generan la secreción. Este es un, no sé si... Profe, Sí, dale. disculpe. No. O sea que como decir que no toda epidermis es secretora, sino que tiene que tener algunas características para que lo sea, ¿así o...? Exactamente, que la característica no necesariamente es morfológica. La clave, cuando uno habla de un tejido secretor, significa que si yo digo parénquima secretor, quiere decir que las células del parénquima, de esa estructura que estoy describiendo, tendría que ver dónde está el parénquima ubicado, son las que generan la secreción. Decir epidermis secretora es que la epidermis, las células epidérmicas, son las que generan la secreción. Por supuesto, por ahí esa secreción que genera estas células depende de algunos metabolitos que vienen digamos, de otras partes de la planta, obviamente. Pero quien termina elaborando finalmente y haciendo el mecanismo, ¿no?, de secreción, pero sobre todo elaborando el compuesto que se secreta, en este caso serían las células epidérmicas. Un ejemplo por ahí muy fácil que se pueden imaginar es, ¿se acuerdan en las flores el estigma donde se deposita el polen? Están los llamados estigmas húmedos, secos y húmedos. Bueno, en particular, en el caso de lo que definimos como estigma húmedo,
¿Qué significa? Que las celulitas de los estigmas que son así, tienen justamente los estigmas húmedos, tienen esta típica forma papilosa. Esas celulitas de la epidermis de los estigmas secretan justamente una sustancia que, bueno, interactúa con el polen y contribuye, por ejemplo, a definir si ese polen puede ser compatible o no. O sea, si el tubo polínico puede germinar porque es de la misma especie o inhibe la germinación de ese tubo. Entonces los estoy diciendo de manera muy simple. Seguramente Emilia, si hizo algo con Pablo o con Jorge Muschietti sobre regulación de crecimiento de tubo polínico, sabrán que es bastante complejo, pero lo que les quiero dar la idea es eso, ¿no? Quizás el ejemplo que más les suene o más típico es el de, o los néctar, por ejemplo, el néctar, hay muchos nectarios, vamos a ver un poquito más adelante, en donde la epidermis es la de esa estructura de ese nectario, es la que genera finalmente la secreción. Aunque vamos a ver que no necesariamente, pero para que se imaginen, ¿no?, de qué tipo de estructuras estamos hablando. Fíjense acá, lo que se muestra es que de pronto en esta pared primaria, esta sola papilosa, seguramente por encima acá, bueno, en esta placa particularmente no, vamos a ver alguna otra que se vea mejor, la secreción, si es generada por estas células, se irá depositando, estas células de alguna manera la bombean a lo que sea que estén secretando, y se irá depositando, ya sea por fuera de la cutícula o entre la cutícula y la pared. Esta es toda pared primaria, ¿no? O sea, una pared primaria no se puede separar del resto de la célula, pero sí, yo puedo, la capita de cutícula la puedo lograr separar, vamos a ver de hecho imágenes, ¿no?, donde se puede separar de la pared. Acá yo les quería mostrar un par de casos de epidermis secretoras, quizás no tan conocidos, o estructuras no tan conocidas, como por ejemplo, bueno, este es un trabajo que se hizo en ciertas especies de orquídeas, en una especie que se llaman varias especies de Epidendrum, es un género que pertenece a las orquídeas, que tienen una estructura particular, las flores, que se llama cunículo, que es como un apéndice, que en realidad, ustedes vieron algunas flores como el taco de reina, no sé si les suena, que esas flores que a veces tienen como un pequeño apéndice que forma como un pequeño tubito, o sea, la parte de la corola se suelta formando como un tubito. Bueno, en el caso del cunículo, desde el punto de vista de la ontogenia de esa estructura, imagínense como que ese apéndice, en vez de estar así fuera de la corola, en realidad es un tejido que queda embebido rodeando, digamos, al ovario y metido adentro de este tejido. O sea, en vez de ser un apéndice externo, es como un tejido que proviene de la modificación de ese apéndice y queda interno. Lo importante es que, en el fondo, esta estructura contribuye a secretar, o lo que los autores intentan ver, porque hay cunículos que tienen células con características que aparentemente son secretoras y otras aparentemente no. Entonces, lo que los autores pretenden ver es si esa cavidad que forma el cunículo, que es este agujerito que se ve acá, fíjense que acá ustedes es como que yo cortara esta porción del eje floral, acá transversalmente, y acá está el resto del parénquima, el resto de los tejidos que conforman esta base, y acá queda un huequito, y este huequito, que es el hueco del cunículo, está tapizado por epidermis cuyas células tienen este aspecto. Fíjense que también tienen una estructura más o menos papilosa, ¿no?, con ese extremo así alargadito. Acá tienen en vista con microscopía de barrido, un microscopio barrido, como se ve superficialmente esta epidermis y estas células. Y entonces los autores tiñen, después acá ustedes tienen la leyenda, vayan viendo, bueno, los distintos colorantes, son colorantes, coloraciones conocidas. Acá está el PAS, que tiñe, por ejemplo, paredes celulares. Acá está, creo que esto era, si mal no recuerdo, el G Sudan, Sudan 3, que tiñe lípidos, y así sucesivamente. El E, no me acuerdo particularmente, este debe ser con alguna coloración típica de también, azul de toluidina o algo que en general tiñe con distintas... Vieron que hay colorantes que se llaman metacromáticos. En este caso por la pinta no lo parece tanto, pero metacromáticos es un colorante. Nosotros en el TP vamos a ver si algún TP usamos azul de toluidina. Son como la naranja de atridina, son moléculas
o colorantes que reaccionan con distintos tipos de moléculas. No es como, por ejemplo, no sé, el Lugol que solo reacciona con almidón, ¿se entiende? Y el PAS que reacciona con hidratos de carbono nada más, sino que los metacromáticos pueden, digamos, reaccionar con ADN, con proteínas, con hidratos de carbono, etc. Pero, dependiendo con qué moléculas se asocian, varían el color. Entonces, con un único colorante ustedes tienen una gama, no es que de pronto se tiñe de amarillo y rojo, sino que dentro de una gama, dentro de una misma tonalidad, por ejemplo el azul de toluidina, dentro de la gama que puede ir desde el violeta hasta un celeste, ustedes dependiendo con qué está reaccionando, los núcleos se ven con una tonalidad distinta que las paredes celulares, y si tienen, por ejemplo, acá secreciones de naturaleza, por ejemplo, lipídica, o de hidratos de carbono, tienen distintas tonalidades, entonces ese es el concepto del metacromático. Y acá lo que el autor muestra, fíjense, no sé, después con más aumento cuando vean el PDF, es que la secreción se va depositando es como que va separando la cutícula que está por encima, obviamente, de la pared celular. O sea, entre la pared celular y la cutícula se va eliminando, se va depositando la secreción, entonces va formando como como si fuera una verruguita, una ampollita, y en algún momento después se termina rompiendo y esa secreción queda depositada, que sería esto que se ve acá, por fuera de la pared celular. Esto que está todo blanquecino, acá todo esto sería la pared celular, este es el contenido de la célula. Estos granulitos sería la zona, digamos, donde se está depositando esa secreción, y estas materiales, estas partículitas serían, bueno, partículas más electrodensas, o sea, ¿se acuerdan que para microscopía electrónica uno utiliza tetróxido de osmio y aquello que tiene más afinidad al osmio se ponen más electrodensas, y cuando uno, o sea, más electrodensas me refiero a que en la imagen de las de electrones, después cuando uno digamos, ve la imagen, están más oscuras. Entonces eso depende de la naturaleza química de estos compuestos, que se depositan en la zona de la cutícula, fíjense, debajo de la cutícula, ¿no? Acá está el límite de la pared celular, todo esto más oscurito sería la cutícula, que como es de naturaleza lipídica, toma mucho el osmio, y entre la cutícula, ven que la van levantando estas partículas, este compuesto que tiene estas partículas, va desprendiendo, separando la cutícula de la pared celular y acumulando esta sustancia que en algún momento por ahí se termina rompiendo la cutícula, o sea, se infla, se resquebraja y se libera esa sustancia. Ahí. Y acá les quería, es otra especie dentro de estas epidendron que algo me llamó la atención porque nunca había visto honestamente esto, que son epidermis. Esto es una epidermis, pero fíjense a qué les hace recordar este tipo de células. Miren el aspecto. Al colénquima, ¿no? ¿A colénquima de qué tipo? Laminar. Más laminar. Claro. Es una epidermis colenquimatosa, ¿por qué? Justamente porque las células de la epidermis son células de tipo colenquimática, es decir, tienen la pared celular externa e interna, las paredes celulares tangenciales externas e internas, engrosada, lo cual no es muy común en las células epidérmicas. Lo más común, vieron, es que las células epidérmicas tengan la pared más externa, que es como un mecanismo, digamos, de mayor aislamiento, protección, suele ser engrosada, ¿no? Pero o todo parejo, ¿no? Pero no es común encontrar células con características de colénquima que conformen la epidermis, por eso me llamó la atención. Pero fíjense también que tienen esa otra vez. Si bien esto no es una característica definitoria, pero es común que las epidermis secretoras, no es nada raro, tengan esta forma de papila. O sea, si bien la célula en sí no es una típica papila, como vemos en esta imagen, por la forma, pero esos extremos así, ausados emulan lo que sería una papila. Es bastante común que se aumente la superficie formando de alguna manera una estructura de tipo papilosa, que serían estas puntitas que ustedes ven acá. Y lo mismo que en el caso anterior,
Acá en esta, acá fíjense que con microscopía electrónica se ve perfecto la deposición de microfibrillas de celulosa en una pared de tipo colonquimática. ¿Vieron cómo están ordenadas? Se ve perfecto. Esto que está más oscuro sería la cutícula. En este caso, fíjense que la secreción no está, como en el caso anterior, separando la cutícula, sino que de alguna manera, a veces vamos a ver que hay casos en donde yo puedo tener pequeños canales en la cutícula, y hace que finalmente la secreción se acumule, en este caso, por afuera, directamente de la cutícula. No está, como en el caso anterior, separándose y acumulándose acá entre cutícula y pared celular. Y acá también los autores llaman la atención sobre este huequito, es decir, como que en la pared, fíjense acá también, ¿no? Dentro de la zona de lo que estaría la laminilla media, aparecen algunos de estos huequitos, no aclara si tienen alguna función o no, pero bueno, como otra peculiaridad, fíjense acá también, ¿no? A la altura de la laminilla media aparecen, o sea, la pared celular deja pequeñas acá cavidades. Acá fíjense el núcleo, o sea, pueden reconocer las distintas estructuras, el citoplasma parietal, esta vacuola, que conforman, bueno, distintas partes de una célula. Entonces, ahí teníamos, digamos, el ejemplo entonces que vimos, fueron casos en donde todas las células epidérmicas, todo el tejido epidérmico, funciona de manera secretora, ¿no? O sea, todas las celulitas de la epidermis que tapizan el tracto de alguno, en este caso el cunículo de esa estructura, tienen una función secretora. Ahora, puede pasar que dentro del tejido epidérmico, como nosotros vimos cuando vimos epidermis, ciertas estructuras, en este caso los tricomas, o algunos de los tricomas que conforman la epidermis, tengan función glandular. ¿Se acuerdan que nosotros vimos ejemplos de, digamos, una clasificación de los tricomas así sensulatos en general? Teníamos tricomas no glandulares y glandulares, y a su vez vimos que los glandulares solían tener ciertas características. Básicamente, ¿se acuerdan que decíamos que lo más frecuente es que uno encuentre una parte basal que está justamente a nivel o que constituye una serie, digamos, particularmente al nivel de las células del pavimento, ¿no? Pavimentosas, que puede ser una única célula o un grupo de células que conforman esa base. Podría haber un pequeño, lo que se llamaba, ¿se acuerdan? Un estípite, ese como si fuera un... sí, estípite es el término stack en inglés, que también podría estar conformado por una única célula, puede ser muy poco conspicuo, muy pequeño, o representado, ¿no? Como si fuera una columna de muchas células, o una célula grandota, o sea, las variantes. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que es la célula que conforma el estípite, también es muy grande. Y finalmente una cabezuela, típicamente, ¿no? Que puede ser muy sencillita, de una única célula o muchas células formando estructuras más complejas. ¿Se acuerdan los tricomas peltados? O los tricomas de, bueno, en el caso de Tillandsia no eran secretores, ¿no? Pero estructuras más complejas dentro de esta gama de tricomas glandulares, de variantes que podemos encontrar en los tricomas glandulares. Y en general, en los tricomas glandulares, la secreción suele, entre comillas, depositarse entre la cutícula y la pared celular, que conforman las células de la cabeza, de esa cabezuela. Vamos a ver que, digamos, piensen esto. ¿Qué tipo de secreción, por ejemplo, en de los mecanismos de secreción de los que estuvimos hablando, ¿no? Si yo tengo acá una sustancia que se está depositando entre la cutícula y la pared, ¿cuál de los mecanismos que vimos antes les parece el más probable que podría estar ocurriendo? O sea, a través de cuáles de los mecanismos que vimos antes se les ocurre que quizás se está depositando o se está generando esa secreción. ¿Alguno se anima a arriesgar? Una secreción ecrina. Claro, podría ser ecrina o
granulocrina también. Porque estas células, en realidad acordate que crina es cuando en la membrana plasmática, o sea, esa secreción, digamos, ocurre a través de un transportador, ¿no? De algún tipo de molécula transportadora. Pero es muy frecuente que si acaso lo que tengo son sustancias de tipo lipídico, moléculas grandes, ¿no? Polisacáridos, etcétera, que conforman esa secreción, a veces no es tan sencillo que salgan a través de un transportador, sino que podrían ser a través de vesículas, llegar a la membrana plasmática, esas vesículas se pegan a la membrana y liberan al apoplasto la secreción, y después, bueno, la secreción termina saliendo, ya sea por difusión, ya sea porque existen a su vez moléculas en proteínas o enzimas en la pared celular, como pasaba con la cutícula, que terminan de sintetizar ese polímero. Acá no estamos hablando de cutícula, ¿no? Pero supongamos que la secreción tuviera algún mecanismo similar a lo que ocurre con la síntesis de la cutina. O sea, los precursores llegan a través de vesículas y podrían terminar sintetizándose en el apoplasto y liberándose en esta zona. Pero digamos que serían las dos vías alternativas. Habría que analizar en cada caso cómo ocurre. En el caso de los tricomas glandulares, también vamos a ver que es muy común que cualquiera de las dos vías constituyan el mecanismo de secreción, pero vamos a ver ejemplos de tricomas glandulares en donde la vía que genera la secreción, en última instancia, es la holocrina. Vamos a ver algunos ejemplos distintos. Una plantita que seguramente conocen porque la usan mucho en la cocina, que es el orégano. Lo que le da ese aroma al orégano, lo mismo pasa con la menta y un montón de la lavanda, y un montón de plantitas, digamos, que uno utiliza, por ejemplo, como especias, es que las hojitas de esas especies, de esas plantas, tienen tricomas glandulares que acumulan aceites esenciales que son los que justamente le dan ese aroma tan particular. Y acá lo que les muestra es cómo, digamos, el desarrollo de un tricoma glandular en el caso de orégano. Fíjense que parte de una célula epidérmica que empieza a diferenciarse del resto de la epidermis porque aumenta de tamaño y sufre una división asimétrica que da origen, todo esto en estadio, digamos, de protodermis. Fíjense que todavía acá no tengo un mesófilo en empalizada, esponjoso, bien diferenciado, todas las células se parecen mucho. Entonces tengo una célula protodérmica que sufre una división asimétrica. ¿Por qué? Porque va a dar origen a dos células que van a tener un destino diferente. Esta división, ¿en qué plano ocurre? Periclinal. Claro, exacto. En este caso es una división de tipo periclinal. ¿Saben que Ivy está? Ah, sí. No la veía acá en el... Porque digo, le di a admitir, pero no sé qué pasó. No, perfecto. Entonces, a veces el internet no anda bien. No. Lo que pasa es que acá me muestra, acá en la parte lateral, cuando ustedes vean la grabación, van a ver que solo veo a 3 de ustedes. Y ahí vi que está la flechita y aparece vos abajo. No, porque vi que en un momento te admití, pero después no seguí a ver qué había pasado, si habías logrado entrar o no. Pero perfecto. Entonces, perdón. Entonces sufren una división que me da una célula que acá habla, que es una célula basal, y una célula inicial, que a su vez después sufre otra división asimétrica, en este caso nuevamente periclinal, que me da finalmente 3 celulitas. Una que finalmente constituirá la base, la célula basal, otra que en este caso, como yo les dije, a veces el estípite es una celulita muy pequeña, muy chatita, que será la célula del estípite, y la cabezuela luego va a sufrir divisiones principalmente anticlinales, que van a formar esta estructura. Piensen que esto es tridimensional, o sea que yo tengo a su vez algunas celulitas del lado de atrás de esto, ¿no? Piensen que es como una cabecita. Yo simplemente al estar cortando esta estructura veo una hilerita, pero esto es una estructura tridimensional, ¿no? Una cabecita de varias
de varias células, o sea, pueden ser 8 o 12, depende del espesor que tenga este órgano, no este órgano, sino esta parte del pelo. Y esta sería la cabezuela. Fíjense acá, ¿ven esta linita que se ve acá? Es la cutícula. Es decir, la secreción, el aceite esencial, se deposita entre la capita de cutícula y la pared celular que limita a cada una de estas células. Entonces, la secreción es muy común cuando la naturaleza de los compuestos es de tipo lipídica, que ocurra esto, que se deposite entre la cutícula, por eso se habla de aceites esenciales, entre la cutícula y la epidermis, ¿no? Y la epidermis, perdón, y la pared celular. Y luego, finalmente, lo que ocurre es que, bueno, revienta esta cutícula y se libera por contacto, ya sea por un bichito que camine, por contacto con las manos, o simplemente por presión, a veces cambios bruscos o cambios bruscos de temperatura, ¿no? que provoquen la expansión o dilatación de esta estructura así repentina, pero generalmente es por contacto, se rompe y se libera ese aceite esencial. En este caso ya sería un tricoma que dejó de ser funcional, y la secreción, no confundan esto con holocrino, es decir, el hecho de que acá ustedes vean a la célula que muere, digamos, no significa que la secreción necesariamente es holocrina. En general, acá la secreción, la vía de secreción, habría que ver si es ecrina o probablemente granulocrina, pero es cierto, en este caso, uno podría pensar que el contenido de estas células termina de alguna manera contribuyendo, pero en el fondo principalmente está constituida por esta, no por el contenido de la célula de la secreción, sino que esto se rompe, se libera la sustancia y después naturalmente estas células terminan degenerando y muriéndose, pero no como parte, se entiende, de la secreción. Profe, Sí. una pregunta. ¿Está la posibilidad de que los tricomas puedan reservar algún tipo de gas o alguna otra cosa así, de ese estilo? ¿Gas? Sí, algún gas o alguna molécula de gas. Y que eso pueda generar algún aroma o alguna... No. ¿no? No. Ahora, después vamos a ver lo siguiente. Cuando en la clase que viene van a ver que a veces la combinación o la reacción química de determinados compuestos, ustedes van a ver un caso concreto, el producto que se produce es una sustancia volátil, no es un gas en el sentido de que nosotros interpretamos como si fuera hidrógeno, nitrógeno, dióxido de carbono, sino que es una molécula de naturaleza orgánica, como podría ser el etileno, por ejemplo. No es el caso, ¿no? Pero el etileno, ¿sabes qué? No sé, bueno, si sabes. El etileno es una hormona volátil que tienen las plantas. Es decir, hay compuestos que en la temperatura ambiente serían gases. En este caso, el aroma, lo que nosotros percibimos como aroma, obviamente es una sustancia volátil, pero no sé si a eso te referís con el concepto de gas. Una sustancia Sí, volátil. a eso mismo me refería, profe, más o menos. Bueno, los aromas, claro, los aromas son sustancias volátiles. No es un gas, por definición, pero son sustancias volátiles. Es cierto, eso las podemos percibir con peritos, digamos, con los sensores que tenemos en la nariz. Son sustancias volátiles. Yo pensé que gas te referías a si podrían compartimentalizar, no sé, ya te digo, nitrógeno o dióxido de carbono. No. Estamos hablando de compuestos más complejos de naturaleza volátil. Este es un caso de formación, por ejemplo, de un tipo de tricoma, cannabis. Yo no sé si al final, Auge, vos, la verdad que no miré el Discord si subiste cortes, si habías hecho, ¿te acordás los cortes? No, me olvidé de subirla. Tampoco estaba tan segura de si había agarrado justo el tricoma glandular. O sea, no sé si todos los tricomas que tiene la hoja son glandulares. No, tiene distintos tipos de tricomas, algunos son glandulares y otros no. Este es uno de los casos, un tipo de tricoma glandular. Fíjense que al revés de lo que habíamos en este caso, en donde la primera división, o sea, las primeras divisiones que originan al tricoma, las partes del tricoma son periclinales,
En este caso se describe digamos, una situación en donde yo tengo una primera división simétrica que me da dos células similares, pero después empiezo a tener las divisiones asimétricas en el plano periclinal para dar esta estructura. Es decir, en este caso el pie y el estípite no son de una única célula como en el caso anterior, sino que tanto el pie como el estípite como la cabezuela, todo está formado por un número mayor de células, no por una única, como en el caso anterior. Entonces acá tenemos, ven, una base, un estípite, por lo menos, imagínense esta base, a lo sumo son 2 o 4 células, depende, habría que ver en vista superficial. De arriba podrían ser dos células que se ensanchan, dos células como con forma, imagínense, más bien cónica, en donde tengo el extremo acá más angosto y el extremo más arriba superficialmente más ancho, o podrían ser 4, 2 acá adelante y 2 atrás. En fin, de alguna manera, habría que verlo de arriba, cuántas células se integran cada una de estas partes. Y fíjense que también acá tenemos una cabezuela pluricelular, y en este caso, a diferencia del caso anterior, esta película que uno ve acá arriba, cuando se la analizó más detalladamente, se vio que no solo era cutícula, sino que tenía una capita de carbohidratos. La cutícula no tiene carbohidratos. Significa que parte de los componentes de la pared primaria también integran esta membranita que cubre a la secreción. ¿Se entiende? Acá no es solo subcuticular, es subcuticular, pero a su vez parte de la pared primaria, de alguna manera, se separa. Justamente habría que ver cómo es esa pared primaria en detalle con microscopía electrónica para ver si hay como una zona de separación que a la hora de generarse la secreción la separa del resto de la pared primaria y acompaña a la cutícula. O sea, acá tenemos una variante peculiar de cómo está compuesta esta membranita. Y este sería en el caso de las mentas, por ejemplo, ¿no? Acá también, ven esta línea que se nota acá, es justamente acá tienen la cutícula y parte de la pared primaria, acá tenemos la pared primaria normal, parte de la pared primaria se desprende también acompañando la cutícula y determinando el límite. Toda esta sería la secreción que conforma, y otra vez este pelo se parece mucho al anterior, ¿no? Al caso que estábamos viendo ahí de canales. Fíjense en vista, acá tienen dos tipos de pelo, uno que es capitado, cuando es una cabecita que no tiene esta estructura con células centrales y células periféricas formando como un escudito, hablamos de pelos capitados, ¿no? Cuando es un grupito de 1, 2, 3, o sea, 1 o 2 o 4 celulitas formando una cabezuela, hablamos de pelos capitados. Cuando ya tenemos una cantidad mayor de células con dos con zonas, digamos, diferentes, hablamos de pelos peltados o tricomas peltados. Esta sería la diferencia entre este y este. Este sería uno peltado visto de costado, y estos ven los capitados tienen muy poquitas células, 1 o 2 o 4, digamos, 2 adelante y 2 atrás. Pero en todos los casos, la deposición, que es lo más frecuente, es subcuticular. Aunque, insisto, puede haber parte o restos de la pared primaria, dependiendo de la especie, acompañando a esa cutícula. En el olivo, seguramente, habrán visto el aroma que tienen las hojitas. Bueno, no en el olivo por ahí no se percibe tanto. Nosotros algunas veces ahí en la facultad había un olivo y solíamos hacer cortes de hojita. Fíjense acá también, ¿esta qué es? Esta célula que estoy marcando acá. ¿Qué es esto? Claro, esa es una célula epidérmica que tiene algo de parecido a lo que estábamos viendo en la colenquimatosa. Fíjense que tengo la pared externa, y habría que ver esto si es, acá se nota mejor. No es tan colenquimatosa porque fíjense, acá se nota mejor que la pared interna está menos engrosada. Acá seguramente se están mezclando en esta imagen la pared externa de esta célula digamos, subepidérmica, que es muy probable que sea colenquimatosa,
pero esta en realidad tiene una epidermis finita. Lo más común es que uno encuentre, ¿no?, que la epidermis externa es la más gruesa. En el olivo, piensen que el olivo originalmente es una planta de oriente, ¿no?, también de ambientes más bien desérticos, entonces tienen una capa externa muy gruesa, con una cutícula gruesa, y tienen estos pelos, estos tricomas también, con sus células basal, su célula del estípite y una cabezuela más compleja. Esto sería uno joven, esto ya sería más desarrollado, y también en este caso, finalmente, ¿no?, la secreción. Bueno, habría que ver, creo que en el caso del olivo si se acumula, porque podría ocurrir que la secreción se acumule en las vacuolas de estas células. No siempre la secreción se elimina hacia el espacio subcuticular. Pero a los fines del cuerpo de la planta, aún si la secreción se acumula en la vacuola de estas células, imagínense que ese tricoma, ese pelo, de alguna manera es como sacar hacia el exterior, ¿no?, hacia lo más afuera posible, ese metabolito o eso que estoy acumulando, ¿se entiende? No significa que por el hecho de ser externa que tiene que ser por fuera del espacio cuticular. Si estos tricomas que representan el exterior, la parte más externa, ¿no?, como lo es la epidermis del cuerpo de la planta, acumulan aún en sus vacuolas la secreción, estamos hablando de estructuras secretoras externas, ¿se entienden? Porque están hacia afuera, hacia el exterior del cuerpo de la planta. Vamos a ver que los ejemplos de estructuras internas son todas estructuras que se encuentran bien inmersas en el tejido del cuerpo de la planta, ¿no?, ya sea en el parénquima, ya sea en los tejidos vasculares, etc. ¿Se entiende? Que no necesariamente asocian la producción de sustancias en el espacio intracuticular o subcuticular como secreción externa. El hecho de que ya estén los tricomas es externo. Ortiga. Seguramente habrán oído hablar de las ortigas. Tienen estos tricomas particulares, acá hay una imagen, son como pequeñas, literalmente hipodérmicas, ¿no? Es decir, tienen una base, o sea, tiene todo un tejido, o sea, la epidermis a la altura acá de la celulita forma, digamos, toda esta base con un montón de celulitas que van secretando una sustancia urticante que se va acumulando en el interior de este gran tricoma, de esta célula, que tiene esta forma, ¿no?, como de perita de goma, con un extremo, generalmente las paredes de estas células, parte de las paredes o toda la pared, dependiendo de la especie. Ahora vamos a ver otra imagen, digamos, un análisis particular que les voy a mostrar, pueden estar silificadas, es decir, endurecidas, impregnadas en sílice, lo cual las hace más rígidas, más resistentes, y es muy común que tengan el extremo de este tipo de tricomas tiene como una zona más frágil de debilidad en diagonal, de tal manera que cuando se corta, cuando uno roza esto, se separa y queda como si fuera, insisto, la aguja de una hipodérmica, de una inyección, que queda con un extremo así diagonal punzante, con un espacio hueco, y como el líquido que está en el interior está a presión, cuando uno corta esto libera por presión el líquido, y bueno, el líquido obviamente penetra en el tejido que provocó esta ruptura. Entonces esa es la estrategia, digamos, para, de alguna manera, como una defensa. En este caso, el tricoma glandular está funcionando como una defensa para evitar los herbívoros, ¿no?, o para reducir, minimizar la posibilidad de que algún herbívoro se coma esta planta. Fíjense acá, les pongo, bueno, a modo de curiosidad, por qué son molestos, ¿no? Sobre todo la presencia de histamina hace, ¿no?, que sea urticante, que a uno le genere picazón. ¿Se acuerdan que cuando uno tiene alergias, lo que sea, que le dan antihistamínicos? La histamina es una sustancia que genera prurito, ¿no?, picazón. Probablemente ardor también. No sé si la acetilcolina en particular contribuye junto con histamina a generar no solo la sensación de picazón, sino de ardor. Y acá les muestra en distintas especies
distintos tipos, aspectos de estos pelos. Fíjense que todos básicamente comparten esa misma estructura, ¿no? Fíjense acá el grosor, ¿no? Una pared celular gruesa, el contenido, y una zona de debilidad generalmente chanfleada, oblicua, y esta cabezuela que cuando uno corta, cuando uno toca se desprende esto y actúa como una pequeña aguja hipodérmica. Y acá lo que se muestra en estas imágenes, con diferente color, es un análisis de la deposición de calcio y de sílice en estas paredes, ¿no? Y acá, fíjense que, ¿se acuerdan? Si uno usa el microscopio de barrido con sonda EDAX, cuando vimos los cuerpos proteicos, los globoides, que uno podía ver la naturaleza química, o por lo menos qué elementos componían la estructura que uno está enfocando con el microscopio. Bueno, acá lo que hicieron es pintar, esto sería falso color, ellos con sonda EDAX fueron recorriendo esta pared celular y haciendo espectros de EDAX para ver la composición química, los elementos que abundaban en esa zona, y pintaron con verde aquellas zonas en donde con el EDAX detectaban que había calcio, y con rojo donde había sílice, la presencia de sílice. Entonces vieron que dependiendo de los pelos, el tipo de pelos, la sílice está, por ejemplo, acá en la zona basal, y que acá es más rica en calcio el resto de la pared. En esto apenas, en esta base, en la parte muy próxima a la base del tricoma, fíjense acá todas las celulitas estas que secretan el compuesto, ¿no? El compuesto urticante. Y en este prácticamente muy poquito calcio. Fíjense que acá el calcio y la sílice impregna toda la pared. En este caso lo que ven es que en la capa más externa de la pared celular solamente, cuando lo vean con más aumento, verán que lo verde aparece solamente como una linita pintada por fuera. O sea, digamos, midieron esa composición no solo a lo largo del pelo, sino, si uno lo mira con suficiente aumento, puede poner la sonda en distintos puntos en el ancho de esta pared y ver si varía la composición elemental. Y bueno, o sea, hay distintas variantes en cuanto a la deposición de estos elementos, dependiendo de la especie y el tricoma en cuestión. Curiosidades. Y este es un pelo muy parecido a uno de los tipos de tricomas que se pueden encontrar en cannabis, en donde el tricoma, digamos, lo que acumula acá es un cistolito, entonces no tiene una secreción soluble que va a salir, ¿no? O sea, este no es un tricoma secretor en el sentido de que tiene una agujita que esta punta tiene un hueco y sale un líquido, sino que simplemente como los aguijones, ¿se acuerdan de las gramíneas? Los aguijones no son estructuras secretoras porque son simplemente células con esa pared engrosada y esa punta. Pero en el caso de que en el interior tengan cristales, ¿se acuerdan que nosotros dijimos? La formación de cristales es una manera de inmovilizar cierta sustancia, como podría ser el oxalato de calcio, ¿no? Entonces, en este caso, el oxalato, si se acumula es tóxico, entonces una manera de sacarlo es acumularlo, por ejemplo, en tricomas de la epidermis. Entonces se acumulan, se forman cristales de oxalato de calcio, que otra vez, en el fondo, también esta estructura, si uno se la imagina distribuida, este tipo de tricomas a lo largo de toda la epidermis, es algo que molesta, seguramente interviene en la defensa por las características, ¿no? La dureza que le daría esto, la presencia tanto de estas paredes, fíjense, gruesas, como de un cristal, una piedrita dentro de este pelo. Imagínense morder eso, es como que genera una sensación sumamente desagradable y seguramente tienen una función de defensa. Y finalmente, yo les comentaba, ¿no?, que en las plantas halófitas que crecen en ambientes salinos, uno de los problemas que tienen justamente las plantas es cómo deshacerse, cómo excluir, ¿no?, los iones sodio que naturalmente abundan en ese suelo y que tienden a competir con otros cationes a la hora de ingresar, ¿no?, a la raíz. Es decir, cuando la planta absorbe agua, esa agua está tan enriquecida en sodio que necesariamente incluye o incorpora sodio. Entonces hay distintas estrategias. Si ustedes alguna vez estudian fisiología de plantas halófitas, van a ver que algunas plantas lo que hacen es tener muchos canales, bombas de sodio, bombas de flujo, de salida de sodio, por ejemplo, en la corteza
en las células corticales de la raíz. Entonces, si bien los pelos absorbentes meten agua con sodio, la presencia de bombas de sodio en el plasmalema, ya sea de la corteza o a lo largo de las células que tapizan el xilema, del parénquima xilemático que está alrededor de los vasos, lo que hace es bombear el sodio hacia afuera, hacia la pared celular, y aumenta la concentración de sodio en la pared celular y termina saliendo hacia afuera. ¿Se entiende? Por difusión. Es decir, eliminan el sodio del citoplasma de esa manera. Hay otras que no tienen ese tipo de mecanismo, sino que el sodio con el agua entra, va por el xilema hacia la parte aérea, y ahí las hojas, el mesófilo, se encuentra con un agua que le llega con mucho sodio. Ese sodio es tóxico, puede alterar la fotosíntesis, la actividad de enzimas, etc. Entonces hay que sacárselo de encima. Algunas plantas, en algunos casos, lo que hacen es, las vacuolas del mesófilo acumulan ese sodio, lo compartimentalizan, es decir, lo separan a un compartimento que en ese caso sería interno, en este caso no sería entonces estructuras secretoras externas, hablaríamos de estructuras secretoras internas. En otro caso, ese es un compartimento limitado, no puedo meter sodio adentro de la célula de la vacuola indefinidamente, ¿no? Bajaría tanto la presión osmótica, aumentaría tanto la presión de turgencias, en algún momento hay un equilibrio que más de esa cantidad de iones no puedo meter. Entonces la otra manera, la tercera alternativa, sería tirarlo hacia afuera. Es decir, sacármelo al sodio, mandarlo hacia afuera de la epidermis. Entonces existen tricomas o glándulas, que son algo más complejo, ahora vamos a ver ejemplos, que tienen esa función, ¿no? ¿Cómo saco el sodio por fuera? El caso más sencillito es el de los que se llaman tricomas de la sal. Es decir, hay muchas plantas, por ejemplo la quinoa, es una planta que estudiamos en el laboratorio. Este es otra quenopodiácea. La quinoa también es de la familia, ¿no? De las, actualmente ya no se llaman quenopodiáceas. Era el nombre antes del género Quenopodium, ahora es otro orden, pero para que ustedes lo relacionen, ¿no? Más fácilmente. Entonces, lo que hacen es eliminar en estas glandulitas que están en la epidermis, tienen tricomas glandulares, muy sencillitos, es decir, una célula basal, una célula del estípite y una célula de la cabeza, que en los textos la van a ver célula bladder. Bladder en inglés es vejiga. Esto lo llaman célula vejiga porque es como que se hincha. Es decir, la vacuola de esta célula, fíjense como las flechitas lo que indican es esto, es decir, que esta célula, que es una célula viva, acá está el núcleo, lo que hace es bombear el sodio al interior de la vacuola de esta célula, y esto se va hinchando, obviamente, cuanto más sodio por presión osmótica, va a tender a hincharse por el agua, es decir, cuanto más baje la presión osmótica, más agua va a seguir ingresando hasta que llega un momento que simplemente revienta. Entonces, en este caso hablamos de una secreción de tipo holocrina. ¿Por qué? Porque la liberación de sodio se produce justamente porque revienta esa célula y el sodio queda depositado en la superficie. Como yo acá tengo cutícula, que es impermeable, los iones no se meten. Entonces, cuando ustedes miran las hojitas de estas plantas que crecen en ambientes justamente en salinas, en suelos con sal concretamente, las hojitas están todas tapizadas de un polvillo blanco que es la sal, que sale de esta manera. O sea, no es que tienen un canal acá en estas células que expulsan la sal, sino que estos tricomas se repletan, digamos, estas vacuolas se llenan de solución salina y después revientan, y el agua y todo el contenido celular terminan quedando en la superficie, se evapora y la sal queda depositada por afuera. Es una manera de sacarse la sal de encima. Entonces acá tienen el camino desde el xilema, ¿ven? Cómo se va de alguna manera a través de bombas de canales expulsando a través de las distintas células el sodio hasta llegar a esta célula y finalmente por secreción holocrina liberarlo. En otras plantas, acá este sería el corte, digamos, acá tienen el esquema de lo que se ve con un corte de microscopía. Acá tienen una imagen de microscopía de transmisión de esta misma estructura. Ya no tienen un tricoma, sino algo más complejo, es decir,
hablamos de glándula cuando no tenemos un simple pelito, un tricoma, sino una estructura más compleja, con células que tienen cambios morfológicos y que actúan de manera coordinada para generar, en este caso, la secreción. Lo que uno ve acá, esta es una célula basal, en este caso, que fíjense que está metida, fíjense que acá yo tengo la epidermis. Acá la célula basal está a nivel de la epidermis, en otro caso tenemos una estructura que está hundida, y lo único que se asoma, vamos a ver si hay, ven, bueno, acá se ve, ven que lo único que se asoma a la misma altura de las células epidérmicas es la parte superior de esta estructura. Acá hay una base, una célula basal muy grande, que tiene todas estas líneas que ven acá. Ojo, fíjense que ven acá, este límite sería la pared celular y la laminilla media, que separa esta célula de esta. Lo que se ve metido hacia adentro no son invaginaciones de la pared celular como si fuera una célula transfer. Es otra alternativa que vamos a ver en otro tipo de glándulas. Acá no, es el plasmalema, en vez de ser una membrana plasmática bien pegadita a la pared celular, el plasmalema forma crestas, como si fueran el origen de la famosa, cuando hablamos de cómo se formaban, ¿no? Los posibles crestas mitocondriales, el origen a través de una bacteria que viene, o de la justamente invaginación de la membrana. Bueno, estos son invaginaciones de esa membrana plasmática, que lo que hacen es justamente aumentar la superficie de contacto del plasmalema con todo el citoplasma de esta célula. ¿Por qué? Porque los canales que secretan sodio son de plasmalema, yo lo tengo que sacar al exterior. Entonces yo aumento mucho, imagínense esto tridimensionalmente, como si tuviera un montón, como si fuera un radiador, ¿se entiende? Un montón de capas tapizadas con muchas mitocondrias. ¿Por qué? Porque el bombeo de sodio es activo. Yo necesito un transporte activo, necesito gasto de ATP para que esos canales metan protones adentro y bombeen el sodio hacia afuera. Esos protones vienen del gradiente de protones de las ATPasas, que bombean protones hacia afuera, y se genera un gradiente que con los canales antiport meten protones y sacan sodio, meten protones y sacan sodio. Pero esa entrada de protones es a favor de un gradiente. ¿Se entiende? Yo tengo que tener más protones afuera que adentro para que el gradiente los tienda a meter adentro y aproveche ese mecanismo de cotransporte, entrada de protón con salida de sodio. Y eso va con gasto de ATP, con bombeo de ATPase. Entonces tengo muchas mitocondrias asociadas a estas invaginaciones de la membrana. El sodio se va acumulando en la pared celular. Acá tengo muchos plasmodesmos que conectan esta célula basal enorme con esta célula colectora, así la llaman, célula colectora. Esta cabecita es una célula colectora que va acumulando el sodio y lo va secretando fuera otra vez de la pared celular, pero miren, se acumula en este caso no en la vacuola de esta célula, no es una célula vejiga, una célula que se hincha, sino que colecta y lo va sacando hacia el espacio subcuticular. Lo que está mostrando acá con líneas de punto es cómo se va separando la cutícula, y la cutícula tiene a su vez pequeñas canales, pequeñas hendiduras de esa cutícula, sitios con huequitos, en donde el sodio va quedando, va siendo expulsado otra vez hacia afuera. Como la cutícula, el resto es impermeable, no puede volverse a meter. Entonces va depositando el contenido, ¿no? El sodio, con líquido obviamente, lo que va expulsando es una solución rica en sodio, enriquecida en sodio, que sale por estos pequeños canales y se termina depositando por afuera. Acá no es una secreción holocrina, no muere esta célula y todo el contenido. Es una secreción de tipo ecrina, sí, ecrina, digo bien, a través de canales voy secretando el sodio, hace todo su camino y es bombeado hacia este espacio. ¿Se comprendió esa diferencia? Sí, sí. Y fíjense acá muchos plasmodesmos también que contactan las células subyacentes del parénquima, del resto del mesófilo, porque esto está en las hojitas, pero creo que también, a ver, porque estas plantas suelen tener hojitas muy reducidas y todo el tallo suele ser fotosintético, entonces todo, esto sería el mesófilo de la hoja, muchos plasmodesmos que contactan con esta célula basal justamente para que le pasen
el sodio que está, el exceso de sodio que puede estar en el citoplasma, vaya a esta célula y bueno, y siga todo este recorrido para poderlo sacar hacia afuera. Fíjense acá la cutícula separada, que va engordándose y liberando parte, o sea, no revienta justamente porque al tener esas perforaciones permite que eso se hinche, pero sin que explote y se va liberando. Bueno, quizás si hay mucho y hay mucha presión termina rompiéndose, pero hay pequeños canales que va secretando ese compuesto. Y en esta plantita, el tamarindo, el tamarix, áfila, justamente áfila, ¿por qué? Porque no tiene hojas conspicuas. Fíjense que el tallo es totalmente fotosintético y en la superficie de las células que integran estos tallitos, ven estos puntitos que se ven acá blancos, son glándulas de sal. Otro tipo de glándula de sal. Este es un tipo de glándula de sal, en este caso en esta especie, en Disticlis. Este es otro tipo de glándula de sal. Ahora vamos a ver que tiene esta estructura. Acá esta es una imagen de microscopía óptica, teñidas con algún colorante, que ven acá se destaca esta estructura que ven acá. Lo que estamos viendo acá es esto en grande. Esto que yo estoy delimitando sería cuando ustedes vean CC, son estas células, células colectoras, y estas células de la cabeza, digamos, conforman lo que sería la glándula de sal. Acá está también con colores lo que se vería acá. Acá tenemos un vas vascular, fíjense en corte, vascular. Entonces, de alguna manera, lo que circula por xilema, el exceso de sodio que viene del agua cinemática, va circulando a través del mesófilo hasta llegar a esta glándula. Toda esta estructura es la que estaría funcionando como glándula. Acá tengo muchos plasmodesmos que conectan estas células que se llaman digamos, colectoras, ¿no? CC por célula colectora acá de la base, muchos plasmodesmos, muchas conexiones entre estas células colectoras y estas células que son las secretoras. Que acá sí, lo que ustedes ven acá metido adentro son invaginaciones de la pared celular. Y cuando yo tengo invaginaciones de la pared celular, formando esta especie de laberintos, ¿no? De pared, que no era el mismo caso del otro, no es el caso que describí anteriormente, estas entonces llamamos células transfer. Lo que hace es aumentar el contacto del apoplasto. Es una manera similar a la anterior, pero con otra estrategia. En el otro caso es el citoplasma, mejor dicho, el plasmalema, que forma crestas, invaginaciones. En este caso es la pared celular el que forma crestas, invaginaciones, pero en última instancia estas crestas están tapizadas por plasmalema. ¿Se entiende? O sea que a la larga el efecto físico es el mismo, aumentar la superficie de contacto de la membrana plasmática con ese citoplasma para que tener muchos canales que secreten el sodio hacia el espacio libre, hacia el exterior, hacia el apoplasto. Entonces, en este caso tengo células transfer. Y acá lo mismo que en el otro, esta cutícula, fíjense que en este caso la pared secular, o sea, yo tengo la capa cuticular que es mucho más gruesa, seguramente en este caso no se separa como en el anterior, sino que directamente, acá no tengo, como en el caso anterior, como la formación de un globito, sino que esta capa muy gruesa de cutícula, digamos, el sodio fluye directamente a través de los poros que tiene la cutícula y se va depositando en el exterior. Y si uno ve estos puntitos blancos, en realidad son estas glandulitas con una cantidad de sal que se deposita por afuera, ¿no? Acá tengo una gota que después se evapora el agua y tendría un cúmulo de sal depositada por afuera de estas glandulitas. Son dos estrategias similares en estas especies. Hacemos un corte, chicos, y vamos a otro tipo de estructuras secretoras. Hay una preguntita. Dale. Esas últimas que mostraste, todas las glándulas de sal, ¿tienen el mismo mecanismo de contrasporte con gasto de energía, solo que son morfologías diferentes? Son morfologías diferentes, pero en todo caso es secreción de tipo ecrina. Sí. Las sales, los iones, en general no van en vesículas, sino que van directamente a través de transportadores, se bombean hacia afuera. Bien, gracias.
Bueno, son y 23, hay media, 10 y media justas, volvemos a retomar. Bueno, profe. Vale. Sí. ¿Alguna vez querías consultar? Ah, pensé que alguien... Me dice Paula, pobre, que está sin internet. A ver. Bueno. Ay, Dios. Está justo... Disculpe. Bueno. Ustedes se acuerdan del fenómeno de butación, habrán oído, que es, vieron cuando sobre todo esto se ve en invierno o en épocas en donde de algún motivo la tasa de evaporación es muy baja. Entonces, acuérdense que, por ejemplo, de noche las plantas cierran los estomas, entonces el agua puede ingresar a los tejidos por presión radical. Es decir, ya no tengo la fuerza de tensión que me va por agua, sino que el agua va entrando por diferencia de potencial osmótico entre el tejido y el suelo, va entrando por presión radical, o puede ser en plantas de mayor porte. Por ejemplo, si los tejidos que están al lado del tejido vascular, si el tejido parenquimático que rodea al tejido vascular acumuló agua, entonces por diferencia, digamos, de gradiente de potencial hídrico, el agua puede ir circulando hacia los elementos de conducción y salir en algunas especies, no todas las especies tienen hidátodos, pero en algunas especies existen estas estructuras particulares que se llaman hidátodos, que descargan el agua líquida con algunas sustancias que están disueltas en ese agua. Es decir, no es solo agua, sino que puede haber algunas sales u otro tipo de compuestos que circulan a través, vamos a ver, de los elementos de conducción y que componen esa solución. En este caso, el agua no sale por, o sea, esto no es transpiración, sino que es la eliminación de agua justamente por presión, lo que se llama presión radical, ¿no? Es decir, por diferencia de potencial osmótico, simplemente se va moviendo desde el suelo hacia las hojitas y sale de alguna forma por estas estructuras. Entonces, los hidátodos, vamos a ver ahora en corte cómo es la estructura de un hidátodo. Entonces son partes modificadas, en general puede ser de la hoja, que se encuentran ya sea en los márgenes, en los más frecuentes, pero también en algunas especies vamos a ver que pueden estar distribuidos en toda la superficie de la lámina. Esto es común, sobre todo este ejemplo o este caso, vamos a ver en las plantas crasas, las plantas carnosas que tienen un tejido reservante de agua en todo el mesófilo. En el caso de los hidátodos marginales, que son los que vemos acá, ¿no? Que generan todas estas gotitas de agua en ciertos puntos, ¿no? En los márgenes de las hojas, un hidátodo, digamos, está constituido por una serie de estructuras. Vamos a ver un tejido particular que lo llaman epitema, los poros, por los donde sale el agua, que en realidad son estomas, pero que son inmóviles, es decir, son estomas que no tienen mecanismo de apertura y cierre. Es la regulación de las células oclusivas no sigue el mismo patrón que los estomas del resto de la epidermis, sino que permanecen abiertos, inmóviles. Y vamos a ver que ese tejido, ese epitema del hidato está rodeado por una vainita de células que suelen tener bandas de Caspary o paredes subverificadas, es decir, de alguna forma contribuyen a aislar ese epitema, ese tejido, del resto del mesófilo.
En el caso de los hidatos laminares, como les dije, esa estructura no está limitada a zonas en el margen de las hojas, sino en el resto de la superficie. Y esto sería una hojita, fíjense acá, uno de los márgenes, en general, supónganse que esto es la punta de la hoja. Si yo hiciera un corte longitudinal del tejido en el extremo, por ejemplo, de esta hoja, o acá, como se ve en corte longitudinal el hidátodo. Entonces acá yo tengo la epidermis con la cutícula, y en la zona en donde se va a formar la gotita de agua, acá está el poro, que sería ese estoma modificado, las células oclusivas no se cierran, y acá lo que sería la cámara estomática se transforma en una cavidad que se acumula agua. ¿Y de dónde viene el agua? Bueno, fíjense que los hidátodos tienen generalmente elementos de protoxilema, de xilema, pueden ser elementos de vaso pequeños tipo protoxilemático o traqueidas directamente, es decir, elementos no anchos, sino pequeños, terminales, por los cuales circula el agua, y esa agua no llegan estos elementos directamente a la cavidad, sino que hay un parénquima, fíjense que de células generalmente un poquito más chiquitas, más compacto, digamos, a través de estas células parenquimáticas, ya sea por apoplasto o por simplasto, el agua va circulando hasta acumularse en esta cavidad y salir por el poro, formándose una gotita por afuera de este poro. Justamente esta agua que va circulando acá no pasa libremente a las células de acá al lado, porque esta zona del hidátodo justamente está tapizada por estas células. Acá los puntitos lo que pretenden reflejar no es el floema del símbolo de los símbolos de Metcalfe, sino que es, acá el autor pretende representar células que tienen las paredes subverificadas. Entonces, al estar la pared subverificada, el agua, el sube, ¿se acuerdan que es impermeable al agua? Entonces el agua no tiende a escaparse a los costados, sino que es dirigido de alguna manera hacia acá, hacia el poro, y ahí se libera. Esto sería como se ve en vista superficial, un hidátodo que tiene muchos poros. En este caso, en el extremo de esta hoja, de esta estructura, hay muchos poritos que conforman esta estructura. O sea, acá vemos un solo poro, pero imagínense tridimensionalmente como una superficie tapizada con poritos en el extremo de esta hoja. Esto sería en corte longitudinal, ese hidátodo. ¿Ven? Acá está el extremo de esa hoja, acá se ve el xilema. Esto más oscurito, más amarronadito, serían las células subverificadas, ven que siguen, que van tapizando esa vaina que va tapizando toda la superficie donde van los elementos del xilema. Acá tenemos ese parénquima más compacto que conforma el epitema, tanto por encima como por debajo, rodeando a todo eso tridimensionalmente, estaría esta vaina de células subverificadas. Entonces el agua que viene del xilema termina yendo por simplasto y o apoplasto hacia este tejido, y finalmente acá tenemos un porito, otro porito, o sea, varios de estos poros, que es lo que se ve acá en superficie. Y acá está el mismo corte, pero este es en plano paradermal, o sea, eso estaría visto paralelo a la superficie, y esto sería en un corte longitudinal, en donde pescamos alguno de estos haces, la sede del xilema, estos elementos, ven, tipo con estructura más parecida a lo que sería un protoxilema, con paredes secundarias anulares. Y acá arriba, tejido con células subverificadas que tapiza esto, y el epitema, acá tenemos el poro con la camarita subestomática que se transforma en este caso en una camarita de reservorio de agua. Y este es el caso de lo mismo, pero en una planta crasulácea, en donde esto no está en el margen, en el extremo de la hoja, sino que estas áreas con poritos, con hidátodos, están distribuidas a lo largo de la superficie de la lámina.
Entonces acá con más aumento una de estas áreas, con varios de estos poritos. Y fíjense en corte, una de esas áreas sería esto. ¿Ven? Acá está todo el epitema, todo ese tejido digamos, subepidérmico. Fíjense qué diferencia, ¿no?, entre las celulitas que conforman el epitema y el resto del mesófilo o de la hipodermis. Estas células tienen, estas hojas tienen una epidermis y una capa subepidérmica que se suele denominar hipodermis, que deriva del mesófilo, del meristema fundamental. Digamos, esto no es una epidermis múltiple, sino que es una capa en donde, en vez de tener empalizada directamente en contacto con la epidermis, tenemos una capa de parénquima acuífero, se suele llamar, o sea, con vacuolas que conservan agua. Son plantas grasas, plantas de climas otra vez desérticos. Entonces esto funciona como una especie de barrera aislante contra el exceso de radiación solar, como si fuera una pecera que meten entre la luz y el sitio donde hay fotosíntesis, ¿no? El agua, de alguna manera, contribuye como una especie de espejo para disminuir la intensidad de luz que llega al parénquima fotosintético propiamente dicho. Entonces es muy común que las plantas grasas tengan tejido que acumula agua. En este caso es subepidérmico, en otro caso está distribuido todo alrededor, en este caso en la epidermis adaxial de D, la de arriba, en otros casos rodea todo el mesófilo, ese tejido acuífero, y acá tienen los elementos de conducción, los accesillos vasculares de xilema. Si lo ven con más aumento, van a ver cómo hay xilema que desemboca en este tejido, en este epitema, que acumula el agua y ¡pum!, termina largando a través de los poritos el exceso de agua cuando se dan las condiciones en que hay exceso de agua, justamente porque se cierran los estomas y hay presión radical. Profe, Sí, disculpen, en esta imagen, sí. ¿qué son o sea, este es un caso de de estas plantitas, ¿cómo es? Crasuláceas. ¿Vieron las plantas Crasuláceas. que tienen hojas anchas? Sí, la tipo hoja de moneda, esa que le dicen así, ¿no? Exactamente. Ah, No y todas las entonces, especies. Sí, decime. sí. No, está bien, escucho. No, está bien. No en todas las especies tienen hidátodos superficiales, a eso me refiero. Hidátodos laminares, perdón, no superficiales. Laminares quiere decir que están distribuidos en toda la lámina. No quiere decir que toda planta crasa tenga este tipo de hidátodos, a eso me refiero. Claro. ¿Y estas bolsitas que están ahí son las que guardarían el líquido reservante, el agua? Las bolsitas que están subepidérmicas, digamos. No es bolsita. Esas son células con Ah. vacuolas grandes, y las vacuolas obviamente acumulan líquido, agua con solución. O sea, es una solución, no es agua pura, ¿no? Me refiero que es una solución, agua con sales, Sí. etc. Pero es muy común en las plantas grasas, en general, encontrar lo que se llama un tejido acuífero. Es eso, son células grandes, con vacuolas llenas de líquido, que de alguna manera contribuyen y suelen ser subepidérmicas porque a su vez esa capa de células, como te dije, actúa como una especie de barrera protectora para que no se sobreexcite, o sea, no se fotooxiden el parénquima. Como son plantas de climas áridos o justamente, ¿no?, de zonas donde tenés mucha intensidad lumínica de día, con altas temperaturas, entonces es una manera de proteger al aparato fotosintético. Listo, profe, gracias. Salimos de los hidratos. Otro tipo de estructura secretora externa son los nectarios. Néctar. Yo tuve que dar una prueba de oposición donde, digamos, este tema está mucho más desarrollado en la charla que di en la oposición. Acá, por razones de tiempo, solo vamos a ver algunos ejemplos de nectarios, algunas características que tienen los nectarios, algunas variantes de nectarios. Hay muchas más de las que yo voy a contar en cuanto a su estructura. Y creo que con esto vamos a terminar la charla de hoy con el tema de nectarios. ¿Qué es el néctar? Ustedes saben que en este caso, a diferencia de los casos anteriores, donde lo que estaba ocurriendo, por ejemplo, las glándulas de sal, era deshacerse de un compuesto tóxico, en este caso el néctar es un compuesto fundamentalmente azucarado, es decir, el néctar puede tener en su composición aminoácidos, aceites, es decir, otro tipo de moléculas, además del azúcar. Uno cuando piensa en néctar piensa en algo como un almíbar, ¿no? Pero justamente lo que más caracteriza al néctar, en general todo néctar, además de otro tipo de compuestos, es muy rico
en hidratos de carbono, en azúcares, y en general esta solución tiene como objeto principalmente la atracción de algún insecto o algún organismo que pueda actuar, ya sea como polinizador o vamos a ver en otros casos que indirectamente no es un polinizador, o sea, los nectarios florales, los que están dentro de una flor, en alguna estructura que forma parte de la flor, están generalmente vinculados directamente a la polinización. En otros casos yo tengo nectarios extraflorales, vamos a ver ejemplos, es decir, que no están en la flor, sino en otras partes de la planta, ¿no? O del tallo, por ejemplo, o de la hoja, de otras hojas que no son carpelos, o que no son, perdón, antófilos, es decir, hojas que forman la flor, o sea, nectarios extraflorales que pueden atraer a insectos que en última instancia les sirve a la planta como protección contra otros predadores. Vamos a ver el ejemplo concreto un poquito más avanzado de la charla. Entonces, como les dije, el néctar puede estar producido en los tejidos ya sea de los antófilos, de los tejidos florales o extraflorales, ¿eh? Y puede ser atrayente y recompensa para animales que realizan la polinización o no. Insisto, en los extraflorales en general no está vinculado directamente a animales que realizan la polinización. En este caso, como les digo, los extraflorales en muchos casos pueden ser utilizados por insectos predadores que en realidad predadores de otros insectos, es decir, no insectos predadores de la planta, no les serviría nada a la planta atraer bichos que se la coman, sino de insectos que aprovechan ese néctar para nutrirse de ellos, pero predan, por ejemplo, hormigas que atacan a los pulgones. La hormiga son hormigas, por ejemplo, hormigas coloradas, es decir, hormigas que no se alimentan de los tejidos de la planta, que no se comen a las hojas, no son hormigas podadoras, pero esas hormigas coloradas son carnívoras y si encuentran pulgones, predan a los pulgones, que sí pueden dañar a la planta, ¿no? Porque los pulgones, ¿se acuerdan que se alimentan del floema, de la savia floemática? Entonces, algunas estructuras o conceptos que están vinculados a los nectarios. Dijimos que pueden ser florales o extraflorales. También vamos a ver que los nectarios tienen en su epidermis, al igual que los hidátodos, tienen, digamos, el néctar se exuda a través de poros, pero vamos a ver que esto es lo más común. De todos modos, en esta charla yo no voy a hacer hincapié, pero existen, vamos a ver, nectarios en donde la secreción de pronto es de tipo holocrina, es decir, las células que conforman la epidermis de ese nectario terminan muriéndose y el néctar es en realidad todo el contenido de esa célula. O sea, si bien lo más común es el caso del nectario, como vamos a ver ahora, que tiene una secreción de tipo granulocrina, porque en general los azúcares, estas grandes moléculas, los aceites, etcétera, que componen el néctar, suelen seguir una vía de secreción a través de vesículas que terminan en esa epidermis y de ahí secretadas. O sea, lo más común, lo más frecuente es una secreción de tipo granulocrina, la vía de secreción del néctar, pero hay casos de secreción holocrina. Generación de ecrina también podría ser, pero existen casos de holocrina. Ecrina lo mismo, o sea, si los azúcares son hidratos de carbono sacarosa o hidratos de carbono sencillos, simples, pueden ser transportados por carriers hacia el exterior, ¿no? Hacia el espacio en realidad, que sería la camarita subestomática, porque solemos tener acá también estomas abiertos, lo mismo que pasa con los hidátodos, ¿no? Modificados que permanecen siempre abiertos. Y estos son los principales componentes del néctar, si bien puede haber otros hidratos de carbono y otras sustancias, insisto, dentro de los hidratos de carbono lo más frecuente es que haya distintas proporciones de fructosa, glucosa o sacarosa. Pueden estar los tres, puede haber alguno solo, puede haber uno predominante, etcétera, dependiendo del néctar. Y otros, luego, componentes que también dependerá del tipo de néctar, será con qué se encuentra, digamos, cuál es la composición. Acá les muestra la posición en donde uno puede encontrar los nectarios florales. Fíjense que hay muchas variantes. Pueden estar formando como una especie de canal
entre el ovario y las estructuras de los ciclos estériles, pétalos. Puede estar formando en la base de los estambres como un tejido, los nectarios en la base de los estambres, pueden estar como un disco en la base del ovario, como pequeñas zonas, en vez de todo un disco completo, como pequeñas zonas en los tejidos, en las paredes del ovario, pueden estar en los estigmas, en fin, hay muchas formas de encontrar los nectarios florales, como pequeñas también, con pequeños sitios, digamos, en la base del ovario, un disco completo, acá en las paredes laterales. Como tricomas, vamos a ver que hay pelitos, tricomas glandulares que conforman, que actúan como el nectario. Y esos tricomas pueden estar, por ejemplo, en la base de los pétalos. Vamos a ver un ejemplo. En fin, es muy variante que les muestra algunas especies y la disposición de los nectarios florales en esas especies. Un caso particular que nosotros solemos ver en el teórico, en el TP, es lo que se llaman nectarios septales. Es decir, en el ovario, si uno hace un corte de los carpelos, un corte transversal, los nectarios están, fíjense, ¿se acuerdan que los carpelos, o sea, si acá yo tengo los óvulos, no sé si se acuerdan de botánica, estas líneas que ustedes ven acá, sería el límite de los carpelos, y lo que separa un carpelo del otro, o sea, el septo, estaría formado por la epidermis de esas hojitas plegadas que son los carpelos. Acá les voy a pedir que repasen estructura de ovario para entender lo que hago, porque si no, no me va a dar el tiempo. Entonces, en este caso, esto sería un nectario, un ovario, perdón, tricarpelar, 3 carpelos, un carpelo, otro carpelo y otro carpelo, con sus respectivos lóculos, trilocular, acá lo que se ve son los ovulitos en corte, dentro de cada lóculo, o sea, cada lóculo tiene acá un par de óvulos, y en el septo, o sea, lo que separa un carpelo de otro, acá hay un tejido, o sea, la epidermis del septo, acá se torna secretora. Acá sería esto mismo. En algunos casos la hendidura, lo que separa la epidermis, digamos, es una hendidura muy estrecha, como en este caso es apenas uno ve una epidermis secretora con una hendidura muy estrecha, en otro caso esa hendidura es muy conspicua, estos huequitos que se ven acá. Entonces el néctar se va secretando hacia esa cavidad, y esa cavidad, ¿por qué hablamos de tejido secretor externo? Porque en realidad, generalmente los nectarios septales terminan en algún porito o en alguna hendidura en el extremo del ovario. Esto es muy común en ovarios ínferos, pero también podría ser en ovarios súperos, donde yo tengo un nectario septal que en última instancia ese néctar termina exudándose por algún poro, esa cavidad se conecta al exterior del ovario, ¿no? Y el néctar se libera por fuera del ovario. ¿Me logran seguir? Estos serían ovarios en corte transversal. Cada una de estas imágenes muestra en aumento. La imagen de la derecha de cada una de estas muestran, este sería el nectario septal, este sería el septo, la zona del septo que separa 2 carpelos, y acá les muestra en aumento cómo se ve esa epidermis. Fíjense que ustedes cuando se ven en el microscopio lo mismo, ¿no? Las células epidérmicas de la zona que tapiza el nectario se ven diferentes justamente porque son células secretorias. Puede haber una única capita de epidermis secretoria, o tanto la epidermis como varias de las capas subyacentes a la epidermis, todas contribuyen a formar la secreción del néctar. Un caso más raro de nectarios son los nectarios que están formados por tricomas. Generalmente nosotros cuando pensamos en nectarios, pensamos en estas estructuras. Un tejido con una epidermis, con los estomitas que son los poros, y un tejido parenquimático subyacente, generalmente muy rico en floema, o sea, inervado con mucho floema, ya que si son azúcares lo que predomina, entonces lo que suele haber es ese tejido parenquimático subepidérmico está inervado por muchos haces de floema que aportan los azúcares, los precursores para la síntesis del néctar. En la síntesis del néctar puede estar dada directamente en este parénquima, y de ahí ir a la epidermis
y ser secretadas, o las células epidérmicas propiamente dichas. El parénquima envía los precursores y acumulan estas células el néctar y son las que secretan directamente hacia el exterior. O sea, la epidermis puede ser la secretora o el parénquima junto con la epidermis pueden ser los secretores. Eso no vamos a tener tiempo de ahondar en cómo se pueden discernir estos mecanismos. Existen técnicas de uno fisiológicamente mirando las características. O sea, si yo, por ejemplo, en este parénquima tuviera muchos cloroplastos, los cloroplastos hacen fotosíntesis. Ergo, los azúcares que provienen de los cloroplastos, de la fotosíntesis de este parénquima, contribuyen al néctar. Hay otros casos en donde este parénquima no tiene cloroplastos, por ejemplo. Entonces no puede sintetizar los azúcares, tienen que venir de otro lado porque no puede hacer fotosíntesis, ¿se entiende? Entonces, cuando yo tengo muchos cloroplastos, es muy probable que este parénquima contribuya a la formación de la secreción. Cuando no tengo cloroplastos, obviamente no puede contribuir a la secreción, tienen que venir los azúcares, tienen que venir de otro lado. Y acá les muestro dos casos raros, es en donde el nectario está formado, por un lado, en este caso, por tricomas. Es decir, esta epidermis tiene tricomas, y estos tricomas son los secretores. En la rosa china, por ejemplo, ustedes no van a ver mucho néctar. Imagínense acá la cantidad de néctar que se puede secretar. Van a ver que el mecanismo de secreción de néctar, esto lo pueden ver en el Ebert, ahí les explica, estas células, estos tricomas, tienen muchas, la célula basal de estos tricomas, tienen muchos plasmodesmos en conexión con la epidermis y las células subyacentes. Pero la cantidad de plasmodesmos, cuando van mirando a lo largo del tricoma, va disminuyendo la proporción de plasmodesmos que conecta una célula con otra. Y lo que tienen es un retículo endoplasmático, las células, peculiar, con unas cisternas hacia el lado del plasmalema, o sea, está en contacto obviamente el retículo con la membrana plasmática, tiene estas cisternas que en el interior de este retículo, de estas cisternas, a través del citoplasma se va virtiendo los precursores del néctar y van siendo eliminados hacia el espacio entre el plasmalema y la pared celular, o sea, se va liberando hacia la pared celular que tiene una cutícula gruesa. Esta doble línea representa una cutícula gruesa que tapiza la pared celular de estas células, ergo es impermeable. Entonces, hacia el espacio libre se va bombeando. Acá hablan de esfínter, es decir, acá hablan de que hay como que cuando estas vesículas acumulan suficiente cantidad de compuestos, digamos, de precursores del néctar, se abre como un porito que conecta, insisto, a la membrana plasmática con ese retículo, se abre como un tubito, un porito, que ¡pum!, expulsa el contenido hacia la pared celular. Por presión va depositándose ese néctar y va subiendo, como acá cada vez hay menos conexiones entre célula y célula, en vez de ir el líquido de una célula a otra, se va liberando cada vez más hacia este espacio, hacia esta pared celular. Entonces va subiendo el néctar, parte por las conexiones simplásticas, pero cada vez son menores. Entonces a medida que voy subiendo en el pelo, la mayor parte va circulando por este espacio libre y se acumula en la cámara, en el espacio entre la cutícula y la pared celular del extremo del pelo. Como que voy mandando el néctar que no puede salir por la cutícula para los costados, se va acumulando acá, esto tiene un poro, y a través de ese porito, ¡pum!, sale la gotita de néctar. Entonces imagínense que la cantidad de néctar que pueden generarse acá es mucho menor que la que yo podría tener en esta estructura, donde tengo un montón de células que me aportan al néctar y un montón de poritos en esta superficie. En toda esta superficie, acá ven los estomitas abiertos, estos son los estomitas, los poros, lo que estoy marcando acá. Si la miran después con más aumento van a ver. Entonces acá yo puedo acumular una cantidad de néctar enorme, es muy distinta a la que puedo acumular por este mecanismo. Entonces también el tipo de polinizador dependerá del mecanismo por el cual se genera el néctar. Esto no puede alimentar a
insectos o pájaros que requieren un volumen de néctar importante. Esto va destinado a polinizadores e insectos pequeños. Esto no es atractivo para polinizadores de gran porte que requieren mucho néctar. Entonces también la forma que tiene el nectario y el mecanismo de producción de néctar también condiciona a qué tipo de polinizador va a atraer. Y este es otro caso que se encuentra en Lonicera, la hortensia, con estas florcitas que tienen en este tubito, la epidermis de este tubito tiene también estos pelos, que en este caso, fíjense, esta es pared celular. ¿Qué le sugiere la presencia de estas cosas en la pared celular, de este aspecto de pared celular? Funciona como que esta célula. Transfer. Claro, en este caso, en la vacuola se acumula el néctar, yo tengo una cutícula y la pared celular forma invaginaciones aumentando la superficie de contacto, entonces finalmente lo que se va acumulando en vacuola luego va a ser liberado al citoplasma, esta pared celular tiene mucho contacto, va a ir transportándose, lo mismo que en el otro caso, pero por otro mecanismo, hacia el exterior y en el espacio subcuticular se forman las gotitas de néctar a través de estos pelitos glandulares, de estos tricomas glandulares distribuidos en la epidermis, que tapiza estos tubitos que es donde se acumula el néctar. En este caso es una epidermis con tricomas glandulares que tienen esta peculiaridad, las que secretan el néctar. Este es otro caso extraño, donde yo tengo, este es un gineceo, este es el ovario, este es el estilo y acá está el estigma, pero en la base del ovario tengo un disco con una prolongación. Este es el nectario, tiene un pico, el nectario, un disco, que en corte, fíjense en el extremo de este pico, tengo los poritos, los estomas abiertos, modificados, esto está visto con microscopía de barrido por afuera, y en corte, si hago un corte longitudinal, tengo elementos acá de conducción, básicamente floema, elemento tubo criboso, que inervan todo el centro de esta prolongación. Acá se van conduciendo los azúcares que a través de este parénquima, que va aportando probablemente a la composición del néctar, terminan llevando o expulsando el néctar en este apéndice. Es decir, todo este disco no está tapizado en toda la parte, en toda su superficie por poritos, sino que en este apéndice, donde de alguna manera se acumula el néctar, se va sintetizando, se va llevando por floema hacia este ápice, hacia este extremo, y acá es donde los polinizadores buscan las gotitas de néctar. Un caso extraño. Estos son lo que les dije, los florales, y el extrafloral, o sea, acá tenemos un extrafloral particular. En las flores, ¿se acuerdan de la rosa de la estrella federal, que es un pseudanto? Bueno, yo por ahí estoy usando términos que quizás pobre a Javi y algunos que no haya hecho vasculares les suenan chino básico. En la estrella federal, las flores en realidad no son flores, son estructuras muy modificadas. Se llama pseudanto porque pseudo significa algo que no lo es, que parece y no lo es. Parecen flores, pero no son. Los ciatios son una estructura muy particular, una flor muy modificada, en realidad son inflorescencias. Acá tengo flores masculinas y femeninas, pero en la base de cada una de estas estructuras, ¿ven? Acá está en corte esta estructura, esta prolongación que tiene, es esto que se ve acá desde arriba. Entonces tengo esta estructura que es como una vasijita, que es esa flor modificada, muy, muy alterada. Entonces esta estructura desde el punto de vista ontogénico es extrafloral, porque no forma parte propiamente dicho de la flor, aunque está muy pegadito a lo que sería la flor. Entonces este es un nectario que en sus paredes, ven, acá se meten las hormigas adentro, porque las paredes de adentro de este nectario tienen otra vez una epidermis, que es lo que se ve acá. Esta celulita de acá es una epidermis secretora, acá se ve el aspecto de esta epidermis en corte. Todas estas celulitas terminan secretando el néctar que se acumula en el interior, en esta camarita. Por eso se meten los bichitos, en este caso las hormigas, acá adentro a buscar el néctar.
En este caso las hormigas protegen a las flores de pulgones de otros insectos que podrían, no son polinizadores. Y otros casos de nectarios extraflorales ya están, fíjense, en las hojas, ya nada que ver con las flores. No sé si ustedes han visto en el TP, vamos a ver, la pasionaria, por ejemplo, ¿no? U otro tipo, qué sé yo, camicrista, otro tipo de plantas trepadoras, a veces en distintas partes, ya sea si es una hoja compuesta, por ejemplo, en la base donde se unen los peciólulos, en otras a lo largo del tallito, si es por ejemplo, muchas enredaderas suelen tener a lo largo del tallo, este tipo de nectarios, de estas estructuras que son muy parecidas a esto, o a los nectarios florales. Fíjense que la estructura de estos nectarios en corte se parece a un nectario floral. Un epidermis con muchos estomas, con poritos, en realidad poros, esos estomas modificados, un tejido parenquimático y mucho floema que inerva a esta zona, para proveerle justamente de los precursores de los azúcares que después van a ser secretados a través de los poritos de esta epidermis. Es decir, el comportamiento es muy parecido al de un nectario floral. Y también en este tipo de nectarios extraflorales puede ser que el parénquima contribuya a la secreción si es fotosintético o no, simplemente sirva para acumular los precursores, aunque a veces, aún no siendo fotosintético, podría modificar o contribuir a la síntesis, si este floema le aporta sacarosa. Habría que ver después qué otros componentes tiene el néctar finalmente, y quizás estas células parenquimáticas podrían estar aportando los otros componentes que terminan conformando el néctar. Es decir, todo eso habría que estudiar cada caso particular, la fisiología de cada nectario de este tipo, para ver qué tejidos realmente son los que contribuyen a la formación de la secreción. Bueno, chicos, por hoy dejamos acá. Esto lo pueden ahondar un poquito, insisto, en el texto, en los libros de texto, pero la idea es que tengan un pantallazo general de algunas de estas estructuras, y de las variantes, por ejemplo, en el caso de nectarios, que podemos encontrar. Yo solo les comenté algunas. No sé si tienen alguna duda o... ¿Detengo la grabación? Sí, profe, sí. Bueno, la voy a pausar. Voy a hacer lo siguiente. Bueno, la voy a pausar.